vamos a ver un poquito el núcleo, que es lo que nos quedó pendiente de la parte de citología, y después vamos a entrar ya en los procesos de transcripción, de traducción y de la replicación del ADN si nos da tiempo. Y así podremos enlazar ya también con la parte de genes y genética para luego entender mejor los procesos de mitosis y meiosis, que será lo siguiente que veremos en la parte más así de reproducción. Y por último, ya sí enlazar con la genética mendeliana, porque al principio sí pensaba hacer otro desarrollo diferente, otra estructura, por así decirlo, pero evaluando el temario y viendo un poquito a partir de dudas que me habéis ido haciendo sobre genética mendeliana, que es lo que más me preguntáis, y sobre dudas también bueno, de molecular y tal, pero sobre todo veo muchos problemas en la genética mendeliana. Me he dado cuenta de que el problema suele residir en la base, es decir, podéis entender lo que es un gen autosómico, podéis entender lo que es un gen dominante, un tal, pero os falta el tener cierta base de todos estos conceptos para realmente asimilar cómo se realiza la herencia y por qué ocurren ciertos procesos. Es como que para vosotros, para muchos de vosotros, son procesos totalmente separados y para nada, ¿vale? Toda la herencia mendeliana viene precisamente de la estructura celular, la estructura del núcleo en este caso, y de todos los procesos que vamos a ver antes de llegar a esa parte mendeliana, y sobre todo, por supuesto, una vez que veamos mitosis y meiosis. Entonces, como os digo, vamos a comenzar hoy con la parte del núcleo. Es característico de las células eucariotas, nada más. Es de hecho, digamos, la característica principal que va a diferenciar las células procariotas de las eucariotas. Y el núcleo es una estructura o un orgánulo un poquito especial, porque no va a estar siempre presente. Normalmente, cuando hablamos del núcleo, estamos refiriéndonos al núcleo en interfase, es decir, a ese momento en que la célula no se está dividiendo. Ya veremos más adelante qué significa exactamente interfase y qué fases tiene un ciclo celular, pero para lo que nos compete ahora mismo, lo único que necesitáis saber es que vamos a ver el núcleo en una célula en reposo, que es el momento en el que podemos ver el núcleo como tal. Como os digo, es una estructura que es característica de las células eucariotas, por tanto, y lo que va a hacer va a ser contener toda la información necesaria para realizar cualquiera de las funciones de la célula. Por supuesto, dejando aparte el genoma de las mitocondrias y de los cloroplastos, siempre, me refiero. Todo lo que es la organización central de la célula. Por ejemplo, pues la síntesis de las proteínas centrales o de los ARNs mensajeros más importantes. Por tanto, las funciones principales del núcleo van a ser dos. La transmisión de la información genética, porque digamos que a través de las generaciones el núcleo es el que va a contener ese material genético, ese ADN, el cual se va a duplicar y va a pasar a las generaciones. Por lo tanto, una de las funciones del núcleo va a ser la transmisión de esta información genética. Y la segunda función importante va a ser precisamente relacionada con esos procesos de síntesis del ARN mensajero, es decir, de la transcripción, ya que el ADN, el genoma central, nunca va a salir del núcleo, siempre se va a encontrar en ese núcleo. El único momento en el que podremos ver ADN repartido por el citoplasma será en el momento de la reproducción y será en forma de cromosomas. Pero en reposo, en interfase, siempre va a estar dentro del núcleo contenido. Será el ARN mensajero el que saldrá al citoplasma. Por tanto, tendremos el núcleo, que va a ser lo más importante y por eso se llama núcleo en la célula. Pero no todas las células tienen un solo núcleo, o sea, no es obligatorio que solo haya un núcleo. Existen células, por ejemplo, hay paramecios que tienen dos núcleos, uno mayor y uno menor, uno que domina sobre el otro. Pero en las células musculares, mismamente, las nuestras, y en las células estriadas,
existen un montón de núcleos. O sea que no es tan ajeno a nosotros el hecho de que existan procariotas con más de un núcleo. Lo normal sí es cierto que es tener un núcleo, pero existen excepciones. También es importante que sepáis que el núcleo es una de las estructuras más constantes dentro de la especie. Es decir, por ejemplo, un aparato de Golgi puede ser más o menos prominente en una célula X, yo que sé, la célula muscular o en una célula del tubo digestivo o cualquier cosa, ¿vale? Puede ser más o menos prominente, de mayor o menor volumen, bueno, hay cierta variabilidad. Pero el núcleo suele ser constante en la especie. Y de hecho, el núcleo suele guardar una relación denominada relación nucleoplasmática, que es este RNP que os pongo en pantalla ahora mismo, que relaciona el volumen del núcleo con el volumen del citoplasma, de la célula, y acaba dando un ratio, esto es el volumen del núcleo dividido por el volumen de la célula menos el volumen del núcleo, ¿vale? Si os dais cuenta es lo que ocupa el núcleo dividido por el citoplasma, porque el volumen total de la célula menos el núcleo es todo lo que es el citoplasma, orgánulos, etc. O sea, recordad, citoplasma es la parte del hialoplasma, que era la parte líquida más los orgánulos. Entonces sería eso. Y si os dais cuenta, esto nos va a dar un ratio. Un ratio es porque es en tanto por uno, ¿vale? En porcentaje significa tanto por ciento, en ratio tanto por uno. Y eso es lo que significa esta relación nucleoplasmática. Es como un ratio en el que en el que tiene que estar ese núcleo para esa célula en concreto, o para ese tipo de célula, por así decirlo, ¿vale? Y eso se cumple siempre. Lo siguiente, entonces, que vamos a ver es un poquito la estructura del núcleo, ¿no? Principalmente, para estudiar todos los componentes del núcleo, tendríamos que poder ver el núcleo a microscopio electrónico de transmisión. A microscopio óptico no se ve no se ven las estructuras, ¿vale? Sería microscopio electrónico de transmisión. Y cuando lo vemos de esa manera, encontramos distintas estructuras. Esto puede ser, como os digo, es la apariencia un poquito del núcleo. Esto sería el retículo endoplasmático que vemos aquí, por aquí estaría el citoplasma y esto sería un poquito el núcleo en general. Pero vamos a ir estructura por estructura. Bien, lo primero va a ser la envoltura nuclear. Es lo que va a definir este núcleo. Es peculiar porque en realidad es una bicapa, está formada por dos membranas con un espacio perinuclear en medio. ¿Por qué? Porque la envoltura externa o la membrana externa procede directamente, esta membrana externa que veis aquí, procede directamente del retículo endoplasmático rugoso. Es el retículo endoplasmático, digamos que continúa su membrana y acaba formando ese núcleo, esa membrana externa del núcleo. Por tanto, es también de suponer, o también supondréis, que si recordáis, dado que el retículo endoplasmático rugoso tenía ribosomas adosados a la pared precisamente por aquella molécula que llamábamos de riboforina, anclando su subunidad mayor, también el núcleo tendrá estos ribosomas anclados a su membrana. Y recordad que estos ribosomas son 80S, ¿vale? Eso, simplemente, que son 80S. Pero otra de las cosas también importantes de la envoltura van a ser los poros que presenta. El retículo endoplasmático no presentaba poros. Sin embargo, su continuación hacia la membrana nuclear sí que va a tener poros. Y estos poros son bastante importantes. Os pueden preguntar parte de la estructura. Lo más importante es simplemente saber que están formados por 8 proteínas cónicas llamadas nucleoporinas. Y es importante saber que son 8. No sé si ahora recordáis, la ATP sintasa estaba formada por 6 proteínas externas, aparte del complejo transmembrana. Bueno, pues en este caso, en vez de ser 6, son 8, pero sí es cierto que la forma es más o menos la de una porina similar. Son porinas, pero
en este caso con mayor número de proteínas en la parte externa, por así decirlo, 8. Y gracias a esto se forma un canal a través de este anillo nuclear que veis aquí y esta canasta, que esto no tiene mayor importancia tampoco, pero bueno, se forma un canal que permite el trasiego de grandes moléculas y del propio ARN mensajero una vez que se ha sintetizado dentro del núcleo. Es decir, permite que salga. Y además impide que haya diferencias de presión osmótica que hiciesen que reventase el núcleo en comparación con el citoplasma. Porque si el núcleo está cargado con el ácido ribonucleico y el citoplasma solo tiene moléculas, habría una diferencia de presión osmótica que haría que entrase mucha agua dentro, esto lo habréis visto en la parte de bioquímica, y entonces el núcleo acabaría reventando, cosa nada beneficiosa para la célula, lógicamente. Entonces, para evitar eso es que también existen estos poros y que son tan importantes. Luego, bueno, de otras estructuras que vamos a comentar del núcleo, va a ser el nucleoplasma. El nucleoplasma, como os digo, va a ser ese contenido celular, ese contenido líquido, similar al hialoplasma de la célula, que va a tener precisamente flotando la cromatina, es decir, ese ADN, y es donde se va a sintetizar el ARN. Pero hay que destacar que, a diferencia del citoplasma, el nucleoplasma no tiene citoesqueleto. Recordaréis que cuando hablamos del citoplasma, comentamos que estaba formado por un citoesqueleto en el cual teníamos microtúbulos, túbulos intermedios y tubulina, ¿vale? O sea, ahora no me sale el nombre grande, pero bueno, teníamos 3 tipos de filamentos, ¿vale? Entonces, estos filamentos no van a estar presentes en el nucleoplasma. Va a ser simplemente una dispersión coloidal con una suspensión de partículas y con la cromatina. Por otro lado, obviamente, lo que vamos a tener también van a ser precisamente esta cromatina, que no es más que el ADN con proteínas y ARN. Esto es también una definición que puede entrar en la PAU, ¿vale? El hecho de que la cromatina se define como el ADN con proteínas y algo de ARN. Estas proteínas van a ser las histonas, precisamente. Me comentó Víctor que esto lo habíais comentado ya en la parte de bioquímica, pero bueno, por refrescar, os recuerdo que el ADN es el ácido ribonucleico y que está empaquetado para que pueda caber en la célula. Y este empaquetamiento se realiza gracias a las histonas, a través de las cuales se empaqueta el ADN dando vueltas y eso hace que sea capaz de caber en el núcleo. Además, bueno, estas histonas también tienen una característica, que es que son capaces de neutralizar el carácter ácido de la cromatina. Precisamente se llama ácido desoxirribonucleico porque es un ácido, entonces acidifica el medio. Si tuviésemos un medio muy ácido y no lo controlásemos, la célula podría reventar. Es lo mismo que nos ocurre en el citoplasma cuando, por ejemplo, las hidrolasas ácidas eran liberadas al medio, ¿no? de los lisosomas. Entonces, se hidrolizaba todo, se acidificaba el medio y la célula acababa rompiendo. En este caso pasaría lo mismo. Entonces, para contrarrestar eso, es que están las histonas también. Y la cromatina también está unida a proteínas de miosina y actina, ¿vale? Que, bueno, en este caso, en vez de formar el citoesqueleto, como os he dicho, no hay citoesqueleto, van a estar intrínsecamente pegadas a la cromatina y van a participar en lo que es la formación del cromosoma en la fase de metafase. Es decir, si recordáis, bueno, el ADN tiene un grado de compactación cuando está en interfase, cuando el núcleo está descansando, pero cuando va a entrar en la
fase de reproducción, se va a condensar todavía más y va a formar los distintos cromosomas. Bueno, pues para ayudar a esa condensación extrema, a esa condensación extra que se produce para entrar en la replicación, es que vamos a tener la miosina y la actina. Por último, otra de las estructuras que vamos a ver va a ser el nucleolo. El nucleolo es una estructura esférica que en este caso sí que es visible al microscopio óptico, se puede ver perfectamente a simple vista, y en realidad no es un orgánulo en sí mismo, ya que no tiene una membrana, es como una zona más oscura que se ve en el núcleo. Aunque aquí lo veis así, que parece que tenga una membrana, no es así, no la tiene. Es simplemente una zona de cromatina densa, ¿vale? La cromatina es todo esto y aquí como que se densifica, se condensa todavía más. ¿Por qué? Porque en esa zona lo que vamos a encontrar son los genes destinados a realizar o a codificar los ARN ribosomales. Entonces, lo que va a estar ocurriendo en esa zona y por qué es tan densa es porque los ARN ribosomales necesitan estar constantemente sintetizándose, con lo cual, unido a esa zona de la cromatina, también vamos a ver las subunidades de los cromosomas, de los ribosomas. Entonces, de los ribosomas no, del ARN ribosomal. O sea, sí, las subunidades de los ribosomas. Y por eso tiene ese aspecto más denso, porque estamos viendo como los granulitos. Lo mismo que ocurría en el retículo endoplasmático rugoso, donde por acción de los ribosomas veíamos al microscopio electrónico puntitos, aquí ocurre lo mismo. Como se condensa el hecho de tener más partículas, pues se ve más oscuro. Pero aunque se diferencie en estructura, recordad que no tiene membrana, que no es un orgánulo en sí mismo. Y con esto habríamos comentado un poquito por encima todo lo que es la estructura en sí misma del núcleo, todo lo que necesitáis saber de la estructura del núcleo. Y pasaríamos a hablar de los genes. Como os he comentado, dentro del núcleo vamos a encontrar el material genético y el material genético se organiza en genes, es decir, un gen no es más que un fragmento de ADN que codifica la información genética necesaria para sintetizar una proteína X, ¿vale? Hay genes que regulan otros genes, entonces sus productos van a ser proteínas que van a ir a regular a otros genes a través de los promotores, que ahora veremos lo que son, y hay genes que directamente van a dar proteínas que ya son útiles para X proceso, por ejemplo, para digestiones o para cualquier cosa. Entonces, lo importante es que no todas las células van a tener todos los genes activos a la vez. ¿Por qué? Bueno, todas las células tienen el mismo material genético en un organismo. Es decir, las células de los ojos tienen los mismos genes que las células de los dedos, por ejemplo, o de las uñas. Sin embargo, son totalmente distintos, es decir, las funciones que cumplen, la morfología, todos son totalmente diferentes. Las únicas células que realmente tienen un material genético distinto son los gametos, los espermatozoides y los óvulos, porque tienen la mitad de los genes, pero el resto tienen todas el mismo material genético. ¿Qué ocurre para que sean diferentes? Pues que lo que hacen es expresar distintos genes y silenciar otros, es decir, una parte de ese material genético que no le interesa a la célula del ojo, por ejemplo, lo que hace es silenciarla, o sea, reprimirla, no expresarla, de manera que esa información genética, como no le interesa, no la usa, que puede ser precisamente la información genética que le interesa a la uña. Y así es como la célula se diferencia. Pero necesito que os quede claro que el material genético que hay dentro de esas dos células es exactamente el mismo. O sea, todas las células del cuerpo deben ser iguales, salvo que entramos en procesos de mosaicismo, pero eso lo veremos en genética, ¿vale? Son todas iguales a excepción de los gametos. Por tanto, si unas células tienen una información genética expresándose y otras tienen otra, vamos a tener que tener un mecanismo
que nos permita regular precisamente qué es lo que se expresa en cada célula. Es decir, el decirle al gen, oye tú, silénciate o oye tú, exprésate, ¿no? Bueno, eso va a ser gracias a la estructura de los genes. Los genes van a estar divididos en 3 partes. No están divididos como tal, sino que las secuencias la secuencia del gen, que son las bases nucleotídicas seguidas, van a ser diferentes y van a codificar distintas cosas. La primera parte va a ser el promotor. El promotor es la región del ADN que se sitúa al principio del gen, pero sí es cierto que no tiene por qué estar necesariamente al principio. Hay promotores de genes que se colocan todos juntos, es decir, en una zona tenemos los promotores de, por ejemplo, 10 genes y el resto del gen o el resto de los 10 genes está mucho más atrás en el genoma, toda junta, de manera que, bueno, todos los promotores como que se regulan juntos, en conjunto, y los genes después pues se sintetizan juntos. Pero sí es verdad que en su mayoría, bueno, vemos el promotor y el gen, ¿vale? La segunda parte que vamos a comentar es la región codificadora. Esta, o codificante también se puede llamar, ¿vale? Esta es la parte que lleva la información genética propiamente dicha, es decir, lo que va a acabar traduciéndose en una proteína, es decir, la secuencia de aminoácidos que va a tener esa proteína. Y si recordáis también, el ADN es bicatenario en humanos, estamos siempre hablando de humanos, ¿vale? Que el ADN sea bicatenario, lo que significa es que tiene 2 hebras. Habréis visto que el ADN es una doble hélice, y una doble hélice pues precisamente 2 hebras, y a eso lo llamamos bicatenario. Si dijéramos monocatenario, significa que solo tiene una cadena, es decir, como el ARN, que solo es una hebra de material genético. Pero solamente una de las hebras será la que se lea, que va a ser la que va de 5' a 3', es decir, esta que hay arriba, ¿vale? Esa será la que realmente se va a leer cuando vamos a transcribir y luego a traducir una proteína. La otra, digamos que es una hebra que va a servir para la replicación y para también proteger esa hebra que se lee para que no sea degradada y todo eso. Y como también un sistema de cura de errores, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Lo importante es eso, que la hebra que se va a leer es la que va de 5' a 3', y comenzando por un triplete ATG. Es decir, la región codificadora va a empezar en la región ATG. Todo lo que esté delante va a ser promotor. En esta región codificadora hay una característica que tienen los eucariotas, los procariotas no tienen, que es que no toda la secuencia es útil, es decir, no toda la secuencia va a acabar dando el ARN mensajero final, ¿vale? Ni la proteína. Los exones son la parte que codifican información y los intrones la parte que no codifica información, es decir, la parte que vamos a remover. Pero no necesariamente este triplete de iniciación tiene por qué ser finalmente parte de la proteína o removido, ¿vale? A veces sí, a veces no, es dependiendo de la proteína. ¿Por qué? Porque este triplete va a acabar dando siempre un aminoácido en concreto y puede ser o puede no ser útil en la proteína, con lo cual, dependiendo de la proteína en la que estemos, bueno, nos va a interesar o no nos va a interesar. Como os digo, yo repito, los intrones es la parte que vamos a quitar, la parte que no necesitamos, digamos que intrón de interno, de fuera, y exón, aunque suena exógeno o algo así, es la parte que precisamente nos interesa. Y por último vamos a tener entonces la región terminal. La región terminal va a estar siempre detrás de un codón de paro, que no tiene por qué ser este, luego veremos que existen 3 combinaciones, ¿vale? Y que simplemente es la zona que va a marcar el final del gen, donde bueno, luego van a parar las polimerasas y todo eso, ¿vale?
Entonces, la expresión génica no va a ser más que la decodificación de toda la información que contiene el gen a través de las distintas partes que tiene, de manera que decodificando el promotor vamos a poder regular la síntesis o no de lo que tiene en la región codificadora y gracias al terminador podremos crear una proteína correcta. La transcripción va a ser la formación del ARN mensajero a partir del ADN bicatenario que os he dicho que tenemos. Es decir, de una molécula de 2 cadenas vamos a tener una molécula de una cadena, que es lo que de verdad va a ser capaz de salir del núcleo, porque como os he dicho, el ADN nunca va a poder salir del núcleo. Y el núcleo va a estar durante todo el momento de interfase de la célula, y la interfase es larga, es decir, toda la mayor parte de la síntesis de las proteínas se va a realizar precisamente en interfase, en ese momento de reposo de la célula, con lo cual, si tenemos el ADN anclado, pues si Mahoma no va a la montaña irá a Mahoma. Tenemos que llevarnos esa información al citoplasma. Entonces, lo que va a ocurrir va a ser distinto en eucariotas que en procariotas. Vamos a empezar por los eucariotas, ¿vale? En eucariotas, tan solo una de las 2 cadenas va a ser transcrita, ¿vale? Y esta transcripción va a ocurrir en varias etapas. La primera etapa es la etapa que conocemos como iniciación. En este caso, una ARN polimerasa, va a reconocer esa secuencia que os acabo de comentar que se llama región promotora o promotor del gen. Es decir, los promotores tienen unas secuencias consenso, unas secuencias que las ARN polimerasas reconocen, que son repetidas, por así decirlo, en un montón de especies, no solo, o sea, las compartimos prácticamente todas las especies, no son típicas de una especie, aunque sí que las hay también específicas, pero bueno, son bastante compartidas y son siempre reconocidas por la ARN polimerasa, de manera que llega y se une a esa zona de manera específica. Y una vez que se ha unido, entonces se unen también, bueno, el factor sigma, que no es parte de la polimerasa como tal, y otra serie de factores de transcripción que van a formar lo que se llama el complejo de transcripción. Es decir, la fase de iniciación no es más que el momento en el que vamos a empezar, ¿vale? En el momento en el que la polimerasa reconoce el promotor y une todo lo que luego va a necesitar. La siguiente fase va a ser el alargamiento, la elongación, ¿vale? En la elongación, porque la síntesis se va a realizar de 5' a 3', ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la ARN polimerasa va a ir avanzando y desarrollando, es decir, desenrollando el ADN, formando lo que se llama como burbuja de transcripción. Y esta burbuja de transcripción va a dejar disponible la cadena 3', 5', ¿vale? Y esa cadena es la que va a usar como molde. De manera que la polimerasa comienza a leer cada uno de los nucleótidos que tiene y empieza a formar un ARN. Y ese ARN, por su parte distal, es decir, este es el primer nucleótido que se ha metido, va a ser 5'. Como os digo, repetimos, en la iniciación simplemente se pega y en la elongación se desenrolla la cadena y se queda la cadena 3', 5' visible, es decir, accesible. La polimerasa comienza a leer y como va leyendo un aminoácido que está en 3', lo primero que ella va a meter es un nucleótido que está en 3', ella va a meter un nucleótido que estará 5'. Por eso se dice que la síntesis es en dirección 5', 3', porque lo que está metiendo primero es 5' y lo que tiene aquí arriba es 3'. Y se dice que se lee 3', 5', porque la cadena que está leyendo, lo primero que lee es el 3' y luego el 5'. Entonces, como os digo, importante, la síntesis de la ARN polimerasa es en dirección 5', 3'. Es decir, lee en dirección 3', 5'.
y que no os liguen en la PAU con la dirección de lectura y la dirección de síntesis, porque os la juegan. Os la juegan mucho con eso, es decir, que vosotros memorizáis como papagayos ARN polimerasa 5', 3', y de repente lo que te preguntan es ¿en qué dirección lee la ARN polimerasa? Y le cascas el 5', 3' y lo has hecho al revés. ¿Vale? Entonces, síntesis 5', 3', lectura 3', 5'. Con lo cual, el ARN, el nucleótido más distal, va a ser el 5'. Y el más proximal, el último, el más joven, el último que se ha incluido, va a ser 3'. Y así es como se va a formar una cadena de ARN mensajero. Durante la etapa de elongación o de alargamiento, como os digo, se puede llamar de ambas maneras, una vez que la ARN polimerasa ha sintetizado como, por ejemplo, unos 30 nucleótidos, lo que va a hacer en este extremo 5' es añadir una caperuza de metil GTP, ¿vale? Es una caperuza que lo que va a hacer es proteger ese ARN mensajero para que no sea degradado, porque lógicamente, no sé si recordáis de la parte de microbiología, cualquier material genético suelto por el citoplasma probablemente va a proceder de un virus que ha parasitado esa célula, con lo cual la maquinaria celular la va a destruir inmediatamente. Para ello, lo que hace es protegerlo mediante esta caperuza, que se llama también líder, de metil GTP, que la colocará en el extremo 5'. Y por otro lado, entonces, el ARN sigue creciendo, mientras que la ARN polimerasa lo que va a hacer va a ser catalizar la formación del enlace fosfodiéster en el 3' OH del ARN, que es esta parte de aquí. Y entonces la polimerasa va a continuar hasta que va a llegar a esta secuencia de stop o terminación, que era parte de la región terminadora del gen. En esa parte lo que va a hacer la ARN polimerasa es que va a soltarse del ADN y entonces el ARN va a quedar libre, pero de nuevo va a tener entonces un extremo por el cual podría ser degradado por las RNasas. ¿Qué ocurre? Que para evitar esto se le va a unir una cola poli-A gracias a una poli-A polimerasa que va a eso, a añadir una cola de poli-As, que no son más que un montón de nucleótidos de adenina seguidos, ¿vale? Muchos nucleótidos, se los añade a ese ARN y así ya queda protegido por las dos partes, por la cola y por la caperuza. Y este ARN se le denomina ARN precursor o transcrito primario. ¿Por qué? Porque si recordáis, os acabo de decir que los genes tienen intrones y tienen exones, con lo cual, como la polimerasa sintetiza un ARN tal cual es el ADN, va a sintetizar también regiones que no son codificantes, con lo cual ese ARN lleva partes que no van a dar lugar a proteína. Así que hay que eliminarlas posteriormente, ¿vale? Esta eliminación se denomina proceso de splicing y es muy importante porque si se realiza mal, si hay un problema en un proceso de splicing o, por ejemplo, hay una mutación que hace que este splicing no se realice correctamente, se van a acabar formando proteínas aberrantes, proteínas anómalas, que van a dar lugar a un montón de enfermedades. Este splicing es posible gracias a un proceso enzimático bastante complejo de la célula y a una ARN ligasa, que lo que hace es, como os digo, gracias a este complejo mecanismo o maquinaria, se cortan los intrones y la ARN ligasa empalma los exones, dejando una ARN lineal que ya sí que se va a poder leer y dar lugar a toda la proteína. Es decir, de principio a fin ya sí que va a ser todo información. Por otro lado, os dije hace un momento
que la síntesis del ARN es diferente en los procariotas, la transcripción es diferente. La principal diferencia, ya podréis daros cuenta, que es el lugar en el que ocurre. La transcripción tiene lugar en el núcleo en los eucariotas. Lógicamente, en procariotas va a tener lugar en el citoplasma, porque los procariotas no tienen núcleo. Entonces, bueno, esa es una muy obvia. Otra diferencia, y esa no es tan obvia, es que en eucariotas existen 3 ARNs polimerasas, ¿vale? Distintas, una para cada uno de los ARNs que se van a formar. Por ejemplo, para el ARN mensajero que da proteínas normales es una, para el ribosomal es otra y para el transferente es otra. Hay 3 ARNs polimerasas en eucariotas. Sin embargo, en procariotas existe una sola que lo hace todo. Todo lo que necesite hacer lo hace la ARN polimerasa única de procariotas. Por otro lado, os comenté la existencia de factor sigma o factor de transcripción que necesitan las células eucariotas para comenzar la transcripción. Pues en procariotas, esta ARN polimerasa única que tienen es capaz de iniciar ella sola la transcripción, no necesita de factores extra, con lo cual no hay factor sigma en las células procariotas. Por otro lado, las células procariotas no necesitan proteger su ARN, con lo cual no le colocan ni una cola poli-A ni una caperuza líder. Lo sintetizan tal cual y tal cual hace la función que va a realizar, es decir, tal cual se hace la síntesis. De hecho, la mayor parte de las veces, como todos en el citoplasma, ni siquiera se llega a soltar del ARN polimerasa. A la vez que se está sintetizando, que se está formando el ARN, ya se está traduciendo y se están sintetizando las proteínas. Entonces, no hay un transporte como tal en el que el ARN sale y es usado fuera, es transcrito fuera, o sea, traducido fuera, etc. No es necesario tanta protección. Y por último, bueno, no sé si lo sabéis, pero los procariotas no tienen intrones. Todo el genoma es exónico, todo es codificante, con lo cual el ARN ya se va a sintetizar directamente como completamente informativo. Por tanto, no vamos a necesitar una fase de maduración, no va a haber un splicing que necesite eso, que haga que ese ARN luego sea útil. Son genes continuos. Por último, lo que os acabo de decir, los genes de procariotas, bueno, el ARN la mayor parte de las veces se va a usar sin ni siquiera separarse, pero una cosa bastante peculiar es que son policistrónicos los genes. Eso quiere decir que un mismo ARN puede contener información para diversas proteínas, dependiendo de dónde empiece luego la traducción. Con lo cual, es, digamos, un ARN es mucho más eficiente. Nosotros, un ARN es una proteína. Para ellos, un ARN que empieza en la tercera base, pues es una proteína, y si empieza en la base número 10, pues va a dar otra proteína diferente y todas son útiles. Es un cambio de marco de lectura en sí mismo.